Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo mío es más pobre porque hay poca data sobre lo que me pidieron que hablara. Es el manejo de la anticoagulación en pacientes con diagnóstico de tromboembolismo venoso y trombocitopenia inducida por la quimioterapia. Bueno, unos datos epidemiológicos primeros. Sabemos que el cáncer aumenta el riesgo de trombosis y que la presencia de trombosis en un paciente con cáncer le ensombrece el pronóstico de vida y la evolución de vida y de calidad de vida mientras la tenga. Que la incidencia es alta, alrededor del 7.4%, y que es la segunda causa de mortalidad en los pacientes con cáncer, el tromboembolismo. Y también hacer, referencia a que la trombosis puede anteceder al diagnóstico de cáncer, coexistir o aparecer hasta un año después del evento clínico índice, o sea, de la trombosis. O sea, que los médicos clínicos y los hematólogos tenemos que estar atentos a descartar en una trombosis llamada espontánea o sin un evento claro desencadenante la presencia de una neoplasia. La neoplasia la tenemos que investigar por los métodos de screening que correspondan según edad y sexo. Por último, dos palabras del tratamiento estándar. Se sabe desde hace muchos años ya que el tratamiento de las trombosis venosas asociadas a cáncer, la terapia de elección es la heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo kilo cada 12, eso sobre todo en el episodio agudo, en los primeros 30 días, y luego de eso se trata de bajar la dosis a la administración a una sola dosis diaria, para mejorar la calidad de los pacientes, un solo pinchazo por día, y se baja la dosis a 1,5 miligramos kilo dosis total. En los últimos años, con el advenimiento de los DOACs, estos fueron evaluados ya en los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica venosa, pero estaban subrepresentados en los estudios iniciales. El año pasado salieron dos estudios, uno que utiliza edoxaban, que es una droga que nosotros no tenemos, y el otro que utiliza rivaroxaban, que es una droga que nosotros sí disponemos, pero como a modo de conclusión e introducción, decir que estas drogas mostraron ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer, pero con alerta de seguridad por su mayor sangrado, fundamentalmente en los tumores gastrointestinales y en los tumores genitourinarios. Bueno, mis antecesores hablaron largo y tendido sobre por qué tenemos trombosis en cáncer, pero desde el punto de vista de la mirada de un clínico, cuando nosotros vemos un paciente, primero tenemos que pensar, como dijo la doctora, que el tipo de cáncer, dijeron los doctores, y el tratamiento, porque el tratamiento es puede ser causa de trombosis, por las distintas drogas, por ejemplo, la lenalidomida, la talidomida, nosotros hematólogos utilizamos, aumentan el riesgo de trombosis. Por otro lado, también tenemos que el paciente tiene un montón o muchas comorbilidades que pueden favorecer la trombosis en sí mismo o limitar o cambiar los tratamientos, tanto antitrombóticos que va a recibir el tratamiento el paciente cuando tenga la trombosis, o limitar el tratamiento de la antineoplásico. Entonces, en este escenario, a mí me pidieron que hable además de los que tienen trombocitopenia. Menudo regalo. Bueno, entonces, la trombocitopenia en los pacientes con trombosis venosa y cáncer es multifactorial también, porque pueden ser por compromiso de la médula ósea, sobre todo en los tumores hematológicos, que son los que nosotros más vemos, por el tratamiento, serían las dos causas de trombocitopenia. Y además, la trombocitopenia induce conductas médicas, suspensión del tratamiento antitrombótico, que aumenta el riesgo trombótico. Y esto en general es en los pacientes que están más enfermos, que tienen más comorbilidades. Bueno, este tratamiento antitrombótico lo pueden estar recibiendo antes, cuando se diagnostica el cáncer, por otras variables, que no son la trombosis venosa, pero me pareció que, como para dar una visión un poco más panorámica del tema, el paciente puede estar fibrilado,
y puede haber tenido una trombosis previamente, puede haber tenido un síndrome coronario agudo en el último año, en el último mes, un accidente cerebrovascular. Y en el medio de esto tiene que hacer la quimioterapia y le bajan las plaquetas. Entonces, contemplar el riesgo y beneficio de continuar con el tratamiento antitrombótico, de suspenderlo sin alterar el pronóstico de la neoplasia, es el desafío que tenemos como médicos clínicos. Ya vamos al tema que me pidieron, que es la afectación, el manejo de los pacientes con trombosis, trombocitopenia y cáncer. Sabemos que la trombosis aparece en 1 a 8% de los pacientes que están en tratamiento quimioterápico, que el manejo de estos pacientes es diferente. Ya hablamos de la trombocitopenia, una causa, pero además hay otras causas que alteran el tratamiento, que son si el paciente está en la postcirugía, si el paciente tiene mucositis por las drogas que recibió, la insuficiencia renal per se o la que provocan las drogas que le estamos dando como antineoplásicos, y siempre hacer hincapié en la localización gastrointestinal porque aumenta el riesgo de sangrado. Entonces todo eso condiciona lo que nosotros vamos a hacer con el paciente. De la localización gastrointestinal también no solo del tumor, sino de la cirugía que recibió el paciente, para saber si en caso, no en el caso de las trombocitopenias, pero en el caso de que no fuera trombocitopénico, ver si se hubiera indicado o no algún tipo de tratamiento con DOAC. Aunque dijimos que en general lo contraindicamos. Pero, un ejemplo, un paciente con SPA, que no es este caso, pero para que vean cómo lo tenemos que pensar, que tiene un tumor gastrointestinal, que le hicieron una cirugía, que le sacaron parte del estómago, que tiene que seguir anticoagulado por SPA y no se pone trombocitopénico. Los DOAC, yo los tendría que excluir por la absorción. Es solo a modo de ejemplo a ver todas las variables que tenemos que tener en el paciente. El tema mío, ya voy a mi tema. Es cortito, por eso les doy un poco de lo otro. Entonces, en estos pacientes tenemos que balancear, como siempre, en la hemostasia, y ahí está la doctora Messengiser que me enseñó hemostasia, entre el sangrado y prevenir la recurrencia y la progresión de la enfermedad tromboembólica. Entonces, pensamos, un paciente plaquetopénico va a sangrar. Ese es el cuco más temido. Es cierto. Uy, perdón. Es cierto, la plaquetopenia se asocia a sangrado, pero no hay niveles de corte exactos en cuánta plaquetopenia para cuánto sangrado. Ese es un punto difícil para nosotros los clínicos. El otro, sí que sabemos que está asociado con el riesgo de sangrado, es la duración de la plaquetopenia. Más tiempo, más riesgo de sangrado. Y después tenemos que valorar otras cosas que aumentan el sangrado, que no son la plaquetopenia, pero que coexisten en estos pacientes con neoplasias graves que tienen quimioterapia y que tienen trombocitopenia, que son las enfermedades más extendidas, con metástasis, las oncohematológicas, y la presencia de fiebre, infección y anemia que agravan el sangrado. Siempre los antecedentes de sangrado del paciente atraviesan toda la parte clínica, ¿no? Pero esto fundamentalmente para el sangrado y la plaquetopenia sabemos que eso se asocia bien. Ahora, ¿protege la plaquetopenia para la trombosis? No. Lamentablemente, que tenga pocas plaquetas no quiere decir que no va a trombosar. Y de hecho, en uno de los trabajos que presentó el doctor, vieron que un factor de menos plaquetas es el factor predictor en los tumores cerebrales. Entonces, lo otro que no nos protege es que suspendemos rápidamente el tratamiento antitrombótico porque tenemos miedo que sangre, y otras cosas que tenemos que tener siempre en cuenta son los antecedentes clínicos del paciente para valorar el riesgo trombótico, antecedentes de enfermedad tromboembólica, y la infección predispone tanto a trombosis, como ya lo dijeron varias veces, como a sangre. Bueno, acá va la modesta evidencia que hay sobre el tema. Este es un metaanálisis publicado el año pasado. Empezaron a revisar muchos estudios, 134, es como los 3 chanchitos, quedaron solo 2 estudios. 2 estudios observacionales, o sea, a nivel de la calidad de la evidencia que les voy a dar, es nada. Se los cuento porque es lo que hay, nada más. ¿Por qué quedaron estos 2 solos? Porque son los únicos que evaluaron eficacia, o sea, si el paciente progresó de la trombosis o recurrió a la trombosis, y seguridad, el sangrado valorado por la escala del ISTH. Y las 2 estrategias que revisaron ellos y que estaban en estos trabajos es heparina dosis modificada,
heparina dosis plena más transfusión de plaqueta. Y esto lamentablemente no cambia desde que yo empecé en la residencia de hematología. Mala noticia. Bueno, este primer trabajo, que fue publicado en un Annals de hematología en el año 2015, tiene, tiene pacientes oncohematológicos y no oncohematológicos. El 56% eran oncohematológicos porque son los que son más trombocitópenicos, pero el defecto es que el corte de plaquetas que utiliza son menos de 100.000 plaquetas. Y la verdad es que nosotros, si tienen 99.000 plaquetas, ni se nos mueve un pelo con el tratamiento antitrombótico, pero ese es el corte que utilizaron. Acá está la diferencia entre dosis plena, dosis modificada o no anticoagulación, y con respecto a por qué decidieron, porque ese es un estudio observacional y retrospectivo. Los dosis plena recibieron los que tenían en general recuento de plaquetas más alto, que tenían un tiempo de plaquetopenia más corto, los que tenían enfermedad tromboembólica proximal, digamos, embolia de pulmón y trombosis venosa profunda iliar, el 78% de este estudio eran pacientes graves. Esos tendieron a tener dosis plenas porque tenían una enfermedad tromboembólica más grave. Transfusión recibieron la mitad de los pacientes y menos los que tenían dosis plenas, porque los pusieron en dosis plenas porque tenían mejores plaquetas. O sea, todo está viciado, pero se los comento para que lo vean. Y vieron que había un alto riesgo de recurrencia, en que era menor cuanto mejor los tratábamos. ¿Sí? El sangrado fue alrededor del 18% y se asoció a la dosis modificada, porque le damos menos heparina y sangra menos, y sangra más, perdón. Bueno, porque probablemente en la selección estaba dosis modificada porque tenía más riesgo de sangrado. Entonces, la plaquetopenia y la dosis de heparina no es la única variable de sangrado. Eso es lo que tenemos que sacar en conclusión de este trabajo. Bueno, la recurrencia se asoció, fue más frecuente en los pacientes oncohematológicos, en los que tenían trombocitopenia más prolongada, y más sangrado los que tenían antecedentes de sangrado. La colocación de filtro en este estudio fue bajo, que diríamos que tendría que ser más alto porque tienen contraindicación para recibir anticoagulación algunos, solo 7%. El siguiente trabajo es un estudio sobre pacientes todos oncohematológicos, ¿sí? Es un N chiquito, fíjense, 45 pacientes. Ellos comparaban a los 47, menos de 50.000 con más de 50.000. Yo voy a analizar los de menos de 50.000 porque son los que nos interesan más a nosotros. Sí. ¿No se escucha? Ah, sí. Perdón. Ah, bueno, ¿así está mejor? Sí. Bueno, entonces, les contaba, este trabajo, que es de Canal y colaboradores, que está publicado en un American Journal of Hematology del 2016, tenían, eran 100 y algo de pacientes, 47 con menos de 50.000 plaquetas. La media de todos los trabajos que les voy a decir es alrededor entre 55 y 58 años. Vieron una alta tasa de recurrencia, 21%, más en los pacientes con linfoblástica, un sangrado del 11% en general, clínicamente relevante, y 6% de sangrado mayor. Ahora, cuando lo referimos a si recibieron, qué tipo de tratamiento anticoagulante recibieron, vemos que el sangrado está más asociado a las dosis plenas y que la recurrencia está más asociada a las dosis bajas. Eso para los pacientes de menos de 50.000 plaquetas. Pero algo interesante es que la recurrencia fue en los dos grupos, en los de menos de 50.000 y más de 50.000, similar, y que el sangrado tenía un número interesante aún en los pacientes con más de 50.000 plaquetas. Entonces, esto es lo que tenía de bueno, que tuvo un seguimiento de 2 años aproximadamente. Entonces, comparando este metaanálisis, lo que podemos decir es que la recurrencia es alta, alrededor del 30%, tomando el grupo de pacientes que recibieron distintos tipos de tratamientos, y que el sangrado es de alrededor del 15%. La recurrencia en el estudio CLOT, que es el estudio, uno de los estudios iniciales de tratamiento de enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer, es alrededor del 17% de los pacientes que recibían anticoagulación oral, warfarina, y 9% es los que recibían heparina de bajo peso. O sea que estos pacientes
tienen mayor recurrencia, pero en estos estudios no estaban incluidos los pacientes tan graves con plaquetas tan bajas. Bueno, y que la trombocitopenia lamentablemente no es un predictor de sangrado, o sea, como único predictor, y no disminuye el riesgo de trombosis, como ya les dije. Este es otro trabajo un poquito más nuevo, vamos adelantando en el tiempo, del 2017, de Swamelson y colaboradores. Estudiaban pacientes todos con patología, buscaban en un estudio observacional, en una base de datos, enfermedad tromboembólica venosa y neoplasia hematológica. Y incluyeron solo los que tenían coexistencia de plaquetopenia en los 30 días del diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, y tuvieron de esos solamente 82 disponibles los datos. La edad media era alrededor de 55 años, el 50% eran hombres, el 88% recibieron transfusión de plaquetas, y acá me quiero detener un poco porque son una de las estrategias propuestas. La transfusión de plaquetas estuvo asociada a reacciones transfusionales en más de 11 pacientes, que es alrededor del 12-15% de los pacientes. Hubo una recurrencia en 7 pacientes, sangraron muchos, pero sangrado grave, esto clasificado según la WHO, no según la ICTH, solo 9 pacientes. El recuento de plaquetas al sangrado, 54.000, no predice. Les digo lo mismo, pero es así. Acá, con respecto al tipo de trombosis inicial, vean que los pacientes que más recurren son los pacientes con trombosis grave o de alto riesgo. Y hay que fijarse siempre que vemos los trabajos que muchos incluyen trombosis asociada a catéter, que es otra patología, que no es lo mismo, así que por eso se los cambio aquí. Bueno, entonces, en este trabajo lo que ellos hicieron es, si los pacientes tenían menos de 50.000 plaquetas, les suspendían el tratamiento o le transfundían plaquetas para mantenerlos con dosis plenas de heparina. Bueno, sigamos. Con respecto al sangrado, solo a modo de demostración, vean que el recuento plaquetario era similar en los que tenían sangrado grado 1 o 2 que sangrado 3, 4. ¿Sí? ¿Y qué dicen las guías con respecto a qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que uno quiere saber cuando tiene un paciente con estas patologías? Yo se los puse ahí medio como semáforo para ver si se pueden recordar. Si tienen más de 50.000 plaquetas, dosis plenas de tratamiento con heparina de bajo peso, ¿sí? Tanto para los canadienses, para el ICTH, como para el Instituto Nacional del Cáncer. Salvo que, digamos, tener en cuenta que pueden bajar las plaquetas, si aumenta el riesgo, cambiar la conducta. Pero más de 50.000 plaquetas, tratamiento estándar, ¿sí? Ahora vamos a lo que es más complicado. Trombosis de menos de 30 días y de menos de 30 días. Acá es donde uno tendría que hacer el mayor esfuerzo terapéutico. Tratar de mantener en lo posible el tratamiento anticoagulante a pleno. O sea, y eso podría ser a expensas de transfusión de plaquetas con todas las salvedades de las transfusiones de plaquetas que ya dijimos. Eso es cierto para la guía canadiense y para el ICTH. Y solo suspender cuando no se pueda mantener el recuento de plaquetas seguro, y consideran estos pacientes el filtro de vena cava inferior. Para el Instituto Nacional de Cáncer, aún con una trombosis de alto riesgo, bajan la dosis de heparina de bajo peso al 50%, no dosis profiláctica, 50% para la calculada por peso. En amarillito están los pacientes agudos, pero de bajo riesgo, serían las trombosis distales, las trombosis asociadas a catéter, o sea, bajo riesgo de progresión, y las subagudas, las dividen en plaquetas entre 25 y 50, le bajan la dosis a 50% profiláctica, y si tienen menos de 25.000 plaquetas o menos de 20.000, suspenden el tratamiento. El nivel de corte es distinto para la canadiense que para el ICTH, pero bueno, si tienen menos de 25.000 plaquetas y bajo riesgo, de una trombosis de bajo riesgo, ¿sí? Ahí suspendemos el tratamiento.
Bueno, y siempre tenemos que contar con tener suerte, ¿no? Con todo esto. Dos conclusiones, no son conclusiones, son preguntas. Yo encontré ese cuadrito y me pareció que era útil, qué es lo que uno tiene que pensar en un paciente que tiene todas estas situaciones clínicas en conjunto. Uy, perdón, eso quedé yo después de revisar la evidencia, pero ahora vamos a ver. La plaquetopenia no reduce el riesgo de trombosis, no nos quedemos tranquilos porque tiene plaquetas bajas. ¿Con qué número de plaquetas debo pensar en cambiar el tratamiento? Y acá hago tratamiento tanto antiplaquetario como anticoagulante porque me pareció útil. Con menos de 50.000 en el anticoagulante y con menos de 30.000 en los antiplaquetarios. Sabemos que las plaquetas son pobre predictor de sangrado. ¿Cuándo debo considerar suspender el tratamiento? En una ATP no en la fase aguda, o sea, más de 30 días, y en el trasplante halogénico porque se sabe que eso sí está relacionado con un alto riesgo de sangrado que a veces es inaceptable. Y en la FA de bajo riesgo, un paciente con un CHAS bajo, para que exponerlo a un tratamiento potencialmente dañino o deleterio. ¿Qué hago con la trombosis aguda? La anticoagulo siempre que sea posible y le transfundo plaquetas, salvo contraindicación absoluta. Esto es, la plaquetopenia es una contraindicación absoluta, pero así decía él, pero digamos, como que trato de buscarle la vuelta para anticoagularlo. ¿Cómo reduzco el riesgo de sangrado en anticoagulación? Plaquetas, hay que tener en cuenta que siempre el potencial dañino de las transfusiones, las micropartículas más protrombosis, ¿sí? Y la modificación de dosis quizás sea seguro, pero no estamos seguros de la eficacia. En eso tenemos que balancearnos. Por último, como dijo la doctora, y para terminar el módulo, la doctora Julia, ella dijo que la trombosis es tanto arterial como venosa y los síndromes coronarios agudos aumentan en los pacientes con cáncer. Entonces, suspender la terapia antitrombótica puede ser un riesgo y por eso nos limitamos a solo hacerlo cuando las plaquetas por debajo de 30.000, pero con un nivel de evidencia bajo, como todo lo que les conté. Muchas gracias.